aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús se aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, donde le dicen a Jesús los soldados, salve, rey de los judíos. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el mundo del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fasti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18,
versículo 32, donde se lee: así se cumplió lo que había dicho Jesús, de qué muerte iba a morir. Hermanos, los jefes, al entregar a Jesús a Pilato para que le dé muerte, creen que manipulan el poder para su finalidad, pero no hacen más que cumplir la palabra de Jesús acerca de la propia muerte. En efecto, hermano que me escuchas, si le daba muerte a ellos, lo habrían lapidado, como está en Juan capítulo 8. Es la forma que ellos usan para eliminar el mal de entre el pueblo. En cambio, los romanos lo levantarán en la cruz, precisamente como Jesús lo había predicho al referirse al Hijo del Hombre en Juan capítulo 3. De este modo, ante los jefes religiosos y políticos, se introducen el tema fundamental del relato de Juan el Evangelista, el verdadero rey, que dirige la historia. Es Jesús, el Nazareno. Al ser levantado, nos muestra el amor del Padre, nos da a conocer quién es Dios, vence al príncipe de este mundo y los atrae a todos así. Los enemigos que quieren verlo muerto son instrumento involuntario e inconsciente de su realeza. Lo colocarán sobre el trono, donde él se revelará como el soberano de todos, porque entrega su vida por todos los creyentes. En esta escena, Jesús se revela la realeza de Dios ante aquel que representa al emperador romano. Pilato es llamado a escuchar su voz para conocer la verdad que nos hace libres, según Juan capítulo 8. De lo contrario, hermano que me escuchas, sigue siendo esclavo de la mentira. La realeza de Dios no se busca en la violencia ni en la opresión, sino en el amor y en el servicio. No viene de este mundo, sino del mismo Dios. El Señor Jesús vino a traerla a este mundo para devolverle al creyente su humanidad. El modo de concebir la realeza determina las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza, y varía según la idea que se tiene de Dios y del creyente, que es su imagen. Si Dios es el que los tiene en sus manos a todos, entonces el creyente realizado es aquel que logra poner sus manos sobre todos. Hermanos, si Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que se pone en las manos de todos, entonces el creyente realizado es el que se hace solidario con todos. Ha sido lenta, inclusive en la Biblia, la evolución desde la primera concepción, que es dura para desaparecer, hasta la segunda. Por lo general, hablamos de poder en sentido negativo, porque desgasta ante todo al que lo detenta. En sí, el poder es un valor, indica posibilidad, indica capacidad. Se puede usar bien o mal, pero la historia enseña que los jefes y todos los que se identifican con ellos lo ejercen no propiamente para servir, sino más bien para someter a los demás o a los otros, como está en Marcos capítulo 10. Por esto,
Pero esto no quiere decir que el poder político sea un mal más o menos necesario. En efecto, hermano que me escuchas, cuando está al servicio del bien común, es la forma más elevada de servicio al hombre. El creyente se compromete en la política, es plenamente responsable de este mundo, testimonía en él la verdad del amor. Así, junto con todos los hombres de buena voluntad, le impide encerrarse en la autodestrucción y lo abre a su futuro. Pero no se ilusiona acerca del resultado inmediato, ni quiere realizar un régimen de cristiandad. Quiere sencillamente ser testigo de Jesús y de su reino. Con su aporte, como Él, entregándose al Padre y a los hermanos. Y en el versículo 33 se lee: entonces miró Pilato de nuevo al pretorio, o entró Pilato de nuevo al pretorio. Hermanos, el procurador Pilato, que había salido del palacio para hablar con los jefes religiosos, vuelve a entrar para hablar cara a cara con Jesús. El proceso entra ahora en lo vivo y toca la esencia del poder. ¿Está a favor de la verdad o contra ella? Ningún poder está por encima o por fuera de la verdad. De lo contrario, viene a ser automáticamente mentira y muerte. Seguimos leyendo el versículo 33. ¿Tú eres el rey de los judíos? Pilato interroga al Señor Jesús si es verdadera la causa que le echaban en cara los jefes, que Juan el Evangelista no refiere. A diferencia de los otros evangelios, la pregunta comienza con un tú enfático. Tú, precisamente, que eres un condenado, que estás atado y será juzgado, ¿eres el rey de los judíos? Hermanos, el mesianismo del Señor Jesús ha salido a flote frecuentemente en el Evangelio. Las muchedumbres, después del don del pan, querían hacerlo rey en Juan capítulo 6, después de entregar a Lázaro el don de la vida. Lo habían aclamado como rey de Israel en Juan capítulo 12. No habían comprendido que Él da el pan haciéndose, que da vida entregando su vida. El título de la condena, escrito sobre la cruz, será Rey de los Judíos, como está en Juan capítulo 19 y Marcos capítulo 15. El Señor Jesús es acusado de ser uno de los varios Mesías que fomentaban la rebelión contra los romanos para liberar al pueblo judío. Es verdad que Él es rey, pero de un modo diferente. Por eso los suyos lo han rechazado y los romanos lo crucificaron. Si no hubiera defraudado sus deseos, los suyos lo habrían acogido y los romanos se habrían sometido o habrían sido crucificados. La Biblia siempre ha sido crítica con respecto a la realeza, como está en Jueces capítulo 9, 1 Samuel capítulo 8. En todos los pueblos, el rey es el ideal del hombre, el hombre ideal que cada uno quisiera ser, libre y poderoso, que domina a todos. Es un Dios
en la tierra. Pero Dios prohíbe que nos hagamos imágenes de Él, porque su única imagen verdadera es el creyente libre. Y el creyente libre es aquel que escucha la palabra del Padre para vivir como hijo y como creyente. Esta es la verdad que nos hace salir de la esclavitud. Querer un rey que nos domina significa renunciar a Dios, el rey que nos hace libres, como está en 1 Samuel, capítulo 8. La ambivalencia de la idea de rey es la misma que la de Dios y del hombre. Dios no es un amo que esclaviza al hombre, sino un padre al servicio de la fraternidad de sus hijos. Y el creyente realizado, semejante a él, es el que hace otro tanto. Jesús, hermano que me escuchas, con su realeza, nos revela la verdad de Dios y del creyente. Él es el Mesías que fue prometido al rey David en 2 de Samuel capítulo 7. Libera no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero, porque rehúsa dominar y se pone a servir. Nos aparta de la opresión, no con la potencia del que oprime más, sino con la fuerza del que ama más. Jesús, aclamado como Mesías por la muchedumbre, en Juan capítulo 12, es rechazado. ¿Por qué? En lugar de carruajes o caballos, elige el asno, manso y humilde como él, como está en Juan capítulo 12. Pero precisamente de este modo nos arrebata de todo poder de muerte. Entonces el procurador Pilato le pregunta a Jesús si él es el Mesías. Y en el versículo 34 se lee: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Dice el Señor Jesús a Pilato. Hermanos, el sentido inmediato de la pregunta es: ¿de qué parte viene la acusación? ¿Si de él o de otros? El sentido más profundo es una invitación a reflexionar sobre lo que ha dicho para comprender en primera persona qué significa su modo de ser rey. El que comprende su realeza viene a ser un creyente libre. Y el versículo 35 se lee que Jesús le dice a Jesús, que Pilato le dice a Jesús: ¿es que yo soy judío? Hermanos, la acusación no viene de Pilato, sino de los jefes de los sacerdotes. Sin embargo, también él, como todos los jefes, está llamado a tomar posición con respecto a este rey. Como suele hacerlo Pilato, Pilato interroga en vez de responder. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, dice Pilato a Jesús. El primer actor de la entrega es el diablo, que el Señor lo reprenda donde esté, que es el responsable de la decisión. Ha entrado en Judas en Juan capítulo 13 y ha obrado en él, que ha entregado a Jesús a los jefes. Ahora actúa mediante los jefes que lo entregan a Pilato. Luego mediante Pilato que lo entregan a la cruz. Desde allí, el Señor Jesús nos entrega su espíritu en Juan
capítulo 19. ¿Qué has hecho?, le pregunta Pilato a Jesús. Se lo han entregado como uno que pretende ser el Mesías. Lo acusa de querer tomar el poder, turbando el orden constituido. Es un malhechor. Se opone a los amos por ser él el amo. Hermanos, Pilato le pregunta, ¿qué es lo que ha hecho? Todo el Evangelio es la respuesta a esta pregunta. Las señales que Jesús ha obrado manifiestan su realeza. Regaló un vino delicioso en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2. Y salvación al que estaba a punto de morir, en Juan capítulo 4. Curó al paralítico, en Juan capítulo 5. Ofreció el pan y caminó sobre las aguas, en Juan capítulo 6. Dio la vista a los ciegos, en Juan capítulo 9. Y la vida a los muertos, en Juan capítulo 11. Entonces, es lo que ha hecho. Su soberanía es la misma que tiene Dios, el cual da lo que es, amor y vida. Hermanos, estas son las señales de su realeza, que brillará plenamente desde la cruz. Y en el versículo 36 se lee que Jesús dice, mi reino. El término griego basileia indica el reino como territorio y también como poder real. El Señor Jesús es rey, pero diferente de los otros. No es como los jefes de las naciones, que dominan como señores absolutos y esclavizan, como está en Marcos capítulo 10. Y se hacen llamar bienhechores del pueblo, como está en Lucas capítulo 22. Es el rey prometido por Dios a la descendencia del rey David, que reinará para siempre, como se lo promete en 2 Samuel capítulo 7. Su poder consiste en lavar los pies, según Juan capítulo 13. Su dignidad es estar entre nosotros como el que sirve, lo anuncia Lucas capítulo 22. No es un ladrón ni un salteador, sino el buen pastor que libera sus ovejas y expone y dispone y entrega su vida, como está en Juan capítulo 10. Seguimos leyendo el versículo. No es de este mundo, es decir, que no viene de este mundo. Su realeza es como Él viene del Padre, no de este mundo, encerrado en la mentira homicida, como está en Juan capítulo 8. Es el Hijo de Dios, cuya libertad se realiza al hacerse hermano. Por eso rehúsa el dominio sobre quienes lo quieren como rey, como está en Juan capítulo 6, y entregará su vida al servicio del creyente. Seguimos leyendo el versículo 36. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido. Hermanos, si el Señor Jesús fuera como los reyes de este mundo, sus siervos habrían luchado contra los siervos de los poderosos que vienen a arrestarlo. En Juan capítulo 18. Habría podido desplegar más de 12 legiones aéreas de ejércitos celestiales, como lo anuncia Mateo capítulo 26. Pero es imposible establecer la justicia con la violencia, como lo dice pintorescamente Sirácida capítulo 20.
La realeza del Señor es mansedumbre y humildad, es justicia y amor, es servicio a la vida. Por eso hace que Pedro renuncie a la violencia en Juan capítulo 18, que funda y mantiene todo poder de muerte. Él transformará las espadas en asadores y las lanzas en guadañas, como lo anuncia Isaías capítulo 2. Entonces el lobo habitará con el cordero, y la sabiduría del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Hermanos, su realeza no viene de este mundo, sino que está en este mundo y donde se revela. Expulsa implacablemente a aquel que se ha colocado como jefe de este mundo y lo mantiene como esclavo en la mentira y en la muerte, como está en Juan capítulo 12. El Señor Jesús no toma el poder con la violencia, porque quiere liberarnos de ella. Es pastor por cuanto es cordero inmolado. Es rey por cuanto es siervo levantado. Su modo de reinar devuelve al creyente su verdad como hijo, su libertad como hermano, que sabe amar como es amado. La lucha contra el eje del mal se combate con armas opuestas a las del mal. No la riqueza ni el poder, ni el orgullo ni la rabia, ni la mentira ni la opresión, sino la pobreza y el servicio, la humildad y la justicia, la verdad y la libertad. Seguimos leyendo el versículo. Dice el Señor Jesús: mi reino no es de aquí. Hermanos, no viene de abajo, de la mentira, de la tiniebla, ni de la muerte. Viene de lo alto, de la verdad, de la luz y de la vida, como lo anuncia Juan capítulo 8. Su reino no es el de los ladrones ni de los salteadores, propia de los reyes que todos queremos ser. Jesús, hermano que me escuchas, juzgado y condenado como rey, pone definitivamente en crisis todo sistema político que se basa en la opresión. No es una casualidad que la fiesta de Cristo Rey haya sido instituida en el siglo XX, la época de los grandes totalitarismos. Su realeza tiene una relevancia política inagotable. No es aval, sino crítica de todo dominio del hombre sobre el hombre. Su realeza está en este mundo, no solo de un modo espiritual, como meta ideal de la historia. Es un modo concreto de vivir la cotidianidad, que testimonia a todos la belleza de una existencia auténtica. Y el versículo 37 se lee que Pilato le pregunta a Jesús: luego, ¿tú eres rey? Hermanos, Pilato al principio había preguntado: ¿tú eres el rey de los judíos? Ahora, con estupor, pide la confirmación de su modo inconcebible de reinar. El poder de Dios y el del príncipe de este mundo son diametralmente opuestos. Poncio Pilato, como todo hombre, está llamado a salir de la esclavitud
bajo el príncipe de este mundo hacia la libertad del Hijo de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Sí, como dices, soy rey. El Señor Jesús confirma que es rey, no solo de los judíos, sino de todos los creyentes. Es el rey divino que viene de allá arriba, lo anuncia Juan capítulo 19. Sigue leyendo el versículo. Yo para esto he nacido. Hermanos, Jesús es el rey que nos hace reyes. Es la palabra que se hizo carne para mostrarnos su gloria, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios que nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios, como lo anuncia Juan, capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. Para esto he venido al mundo. La palabra es Dios, que se hizo como nosotros para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Seguimos leyendo el versículo 37. Para dar testimonio de la verdad. Jesús es un rey cuyo Padre es Dios. Él nos revela la verdad que nos hace libres. Lo anuncia Juan capítulo 8. Nos muestra que somos hijos de Dios, amados por el Padre. Entonces, para el que no cierra los ojos, la verdad disolverá automáticamente la mentira, como la luz apaga la pesadilla de las tinieblas. Hermanos, la realeza del Señor Jesús es la del mártir. Viene únicamente de conocer y testimoniar la verdad, a expensas propias, como los profetas del Antiguo Testamento. El mártir cristiano nunca empuña las armas para defender la verdad, ya sea presunta o no. No es un kamikaze, suicida ni homicida, sino uno que entrega la vida por los hermanos. Ante todo, a favor de aquellos que le dan muerte, para despertar en ellos la verdad del amor. Precisamente así le da una nueva dimensión a todo poder y le da su significado acertado, sin imponerse ni suprimirlo. Esta realeza, hermano que me escuchas, es análoga al cuarto poder, el de los medios de comunicación. Si fuese como debería ser, cuán hermoso se ve cuando es como debe ser y cuán nocivo cuando no lo es. En efecto, hermano que me escuchas, Él tiene el mismo poder de la palabra. Crea o destruye. Despierta o adormece la conciencia. Yo tiemblo ante esta situación. Hoy el máximo poder se une lo máximo vacío. El máximo de capacidad va junto con el mínimo saber con respecto a los fines últimos de la vida. Ya en los tiempos del profeta Elías, contra un solo profeta libre, habían 450 que recibían su estipendio del régimen, como está en Primera de Reyes, capítulo 18. Causa impresión ver personas inteligentes que dicen y escriben las cosas más absurdas y con grande convicción lo hacen, según parece.
La primera sensación es que hayan vendido el cerebro y el corazón al mejor postor. Uno se pregunta, ¿cómo pueden aclamar a los poderosos de turno? Inclusive cuando cometen las cosas criminales que uno haya podido pensar. Realmente, el hombre en la prosperidad no comprende. Es como los animales que perecen, lo anuncia el Salmo 49. En efecto, hermano que me escuchas, no puede comprender la justicia el que trata de escapar a la justicia, haciendo para sí leyes adecuadas. No puede comprender la libertad el que hace de ella una bandera para oprimir a los otros. Solo el que es víctima de la injusticia y trata de buscar la justicia comprende la justicia. Solo el que sufre la opresión y pide la liberación comprende la libertad. Los poderosos y sus siervos, si al comienzo pueden estar de mala fe, al final son simplemente enceguecidos. Son animales que perecen, como las personas a las que han hecho perecer antes de que les llegue su turno. Hermanos, el verdadero profeta es ese cuarto poder que no se ve, que no se vende nunca. Solo así el poderoso no puede oprimir impunemente. Y, al final, la justicia y la libertad podrán besarse. Hoy un profeta denunciaría como criminal al que hace terrorismo y a los jefes de Estado que lo sostienen, pero declararía criminal también a aquel que con una guerra preventiva responde al terrorismo exterminando personas inocentes. Además, hermano que me escuchas, se preguntaría si sería más criminal un kamikaze que sacrifica la vida para matar a alguno, o bien un jefe de Estado democrático que usa un inmenso poder para colocarlo todo y a todos bajo su dominio. ¿Por qué? ¿Pero por qué? En lugar de estarse uno tranquilo, sentado en el cuarto de los botones, no va a hacer el papel de kamikaze, liberando al mundo de una persona peligrosa, con un número mucho menor de víctimas. Se siente la nostalgia de los tiempos de los Horacios y Curiacios. Al que objeta que la realidad hoy es muy compleja, no se le puede responder que los poderosos entran allí con brutalidad cada vez más simplificadoras. Usan como medicinas dosis cada vez más fuertes de veneno. Es necesario de verdad prestar más atención a la complejidad de los problemas, tratando de respetar la dignidad intangible de la persona humana, cualquiera que sea ella, comenzando por los últimos. Los pobres son el tribunal permanente del crucificado, que juzga la historia. Lo que hacemos o no por ellos nos salva y o nos destruye a nosotros mismos. Lo anuncia Mateo, capítulo 25. Seguimos leyendo el versículo.
Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice el Señor Jesús. Pilato es llamado, como todos, a salir de la mentira y a escuchar la voz de aquel que es la verdad. Aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14. Había dicho el Señor Jesús. Su voz es la de buen pastor. Viene a liberar a sus ovejas. Y sus ovejas lo escuchan. Lo anuncia Juan capítulo 10. Quien permanece en su palabra conocerá la verdad. Lo anuncia Juan capítulo 8. El que prefiere el poder a la verdad no puede ni escucharla ni comprenderla. Ser de la verdad significa aceptar la verdad como principio de la propia vida. El que obra así, hermano que me escuchas, se dispone a escucharla. Al abrirle el corazón, abre los ojos sobre la realidad y queda curado de sus delitos. La verdad tiene una voz con la cual nos llama. Es la del inocente golpeado por el mal. Sin esta voz que la expresa, nosotros andamos a tientas en la inocencia o en la inconsciencia. En efecto, ninguna palabra existe sin una voz que la encarne, y es la misma voz la que la hace verdadera o falsa, conforme o no con la realidad. Y en el versículo 38 se lee que Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Hermanos, el procurador Poncio Pilato, en lugar de responder, sigue preguntando. El poderoso, como ya se ha dicho, es siempre irresponsable. Si respondiera a la verdad, se volvería creyente, es decir, libre. En concreto, hermano que me escuchas, la verdad es la persona que está delante de él, el hermano inocente, el hermano oprimido, el hermano azotado y crucificado. Es para todos la voz de la verdad. Es el Rey. Es el hombre a imagen de Dios. El Mesías que juzga y salva. El que lo escucha se convierte en creyente y llega al Padre. Lo anuncia Juan, capítulo 14. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que desde siempre se formula el hombre. Todo poder que oprime la deja sin respuesta, porque se basa en la mentira y en la violencia. Tiene la verdad como prisionera de la injusticia. Lo anuncia Romanos capítulo 1, Amós capítulo 8. La pregunta queda como dirigida al lector, a todos nosotros. O se responde a ella, o se da muerte a la verdad. Como el procurador Poncio Pilato. Él ha comprendido algo. Por ejemplo, que Jesús es inocente. Si se hubiera expuesto para defender esta verdad, habría comprendido el resto. El que toma la defensa del débil, tarde o temprano, sale de la ceguera y conoce la verdad. Y vemos ahora el pasaje bíblico fuera del pretorio que habla diálogo entre Pilato y los jefes que prefieren al salteador y no al verdadero rey. Hermanos,
Jesús, que es presentado como persona religiosa, como un malhechor, se ha manifestado a Pilato como un rey que tiene solamente el poder de dar testimonio de la verdad. Por eso no es un competidor de su poder, es un inicuo. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el procurador Poncio Pilato propone como gracia pascual su liberación. Pero la gracia pascual que se ofrece a todos será precisamente la muerte del inocente, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como lo anuncia Juan, capítulo 1. La propuesta de Poncio Pilato es pura política. Es un camino intermedio entre la verdad y el oportunismo, pero revelará muy pronto su debilidad intrínseca al no tomar posición según la propia conciencia. El poderoso se doblegará inevitablemente hacia la injusticia. Emerge en esta escena el escándalo fundamental de la historia. ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué los injustos quedan libres y los justos son oprimidos? ¿Por qué existen cireneos que llevan la cruz del Mesías? ¿Qué misterio se oculta en la pasión del justo que lleva sobre sí la iniquidad de los otros? ¿Por qué al verdadero rey le toca en suerte la pena del malhechor? ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Hermanos, el justo que sufre es la misma presencia de Dios en el mundo. Su juicio sobre todos y salvación para todos. La confrontación entre el verdadero rey y un salteador, con la preferencia que se otorga a éste, evidencia el pecado del hombre hacia todos nosotros. El amor y la verdad prefiere la violencia y la mentira. Y la verdad del amor toma sobre sí la violencia de la mentira, sin caer en la trampa de usar los mismos medios. Y en el versículo 38 se lee: y dicho esto, volvió a salir donde los judíos. Hermanos, la posición de Poncio Pilato no es tomar posición. Por eso sale del lugar donde se manifiesta la verdad, en lugar de quedarse dentro. Tratando de responderle, va afuera con la pregunta: ¿qué es la verdad? La interroga en lugar de dejarse interrogar. Al final, quiera o no, estará de la parte de quien está contra ella. Aún sin dejarse cuestionar por la verdad, ya intuida, sin embargo, el procurador Pilato trata de ejercer su poder para salvar al inocente. Tal vez es una pequeña luz de la conciencia. Ciertamente la voluntad de afirmar que él es el jefe, pero no lo logrará. En efecto, hermano que me escuchas, no le interesa la verdad, sino el mantenimiento del propio dominio, que es la verdad suprema que no hay que poner en peligro. Y es siempre el inocente el que paga los costos. Y Pilato dice: yo no encuentro en él ningún delito. Hermanos, Poncio Pilato es polémico,
con los jefes de los sacerdotes. Dice: yo, a diferencia de ustedes, no encuentro ningún delito. Jesús, repetidas veces, es declarado inocente en Juan capítulo 18 y Juan capítulo 19. Su inocencia es el tema dominante del proceso, que es causa de su eliminación y de nuestra salvación. Jesús se ha proclamado rey, pero su realeza no es como la de los celotes. No entra en competición con el poder constituido. No usa la violencia. Es uno que no puede causar daño. Es inicuo. Es inocente. Pero el procurador Pilato lo ha comprendido, que la verdad, que es la verdad, en su inocencia, destruye todo poder de opresión. Al mostrar su falsedad, la luz es el final de las tinieblas. Hermanos, el Señor Jesús es para Pilato políticamente inocente. En cambio, para los sacerdotes es religiosamente culpable. ¿Por qué? Siendo hombre, se ha hecho hijo de Dios, según Juan capítulo 19. Su realeza es la misma de Dios, incomprendida para los políticos y rechazada por los religiosos. En efecto, hermano que me escuchas, no se opone a la del mundo, sencillamente la contradice. Y el versículo 39 se lee: es costumbre entre ustedes que yo les ponga en libertad a uno por la Pascua, dice Pilato. Pilato trata de dejar a Jesús en libertad. En los evangelios se nota la tendencia de subrayar la inocencia política de Jesús, para no ofrecer al poder romano pretexto para las persecuciones. Pilato decide concederle a Jesús la gracia pascual, como está en Mateo 27, Marcos 15. La iniciativa parte de la muchedumbre. Con ocasión de las celebraciones pascuales judías, se solía dejar a un condenado en libertad. Poncio Pilato propone conceder esta gracia al rey de los judíos. Su gesto, hermano que me escuchas, aunque pueda parecer oportuno, es contradictorio. Si Jesús es inocente, ¿para qué concederle la gracia de la libertad? El que quiere conocer la gracia al inocente, implícitamente ya lo ha condenado. Solamente se le concede la gracia de la libertad a un culpable. Al final, no le quedará otro camino sino quitar la máscara al tipo del poder del cual es víctima y representante. Concederá la gracia al culpable y condenará al inocente. El poder, así como lo conocemos por la historia, tiene algo de la zorra y del león. Nace, se mantiene y se justifica por su capacidad de destruir con astucia y violencia a quien le desobedece. Los fundadores de ciudades, Caín y Rómulo, eliminan respectivamente a Abel y a Remo. Desde siempre los muros de nuestras convicciones, de nuestras convivencias, se levantan sobre el cadáver del hermano sacrificado. La única diferencia, que es abismal, es que los libros de historia que han sido escritos por hombres poderosos le dan razón al autor de la muerte, mientras la Biblia le da la razón
al que han matado. Solo una conciencia que sabe interrogarse comprende esta verdad, escondida desde la creación del mundo. Si Pilato quería conceder la gracia al rey inocente y al final le dará muerte, y el dar muerte al inocente será la gracia que salva a todos, esta alusión a la gracia pascual confiere a la escena todo el significado de la Pascua hebrea, cuando el pueblo oprimido fue salvado del exterminio y inició el éxodo hacia la libertad, como en Éxodo capítulo 12. El intercambio entre Jesús, el Cordero inmolado, y Barrabás, el salteador salvado de la muerte, es la gracia pascual. El justo, que se ha ofrecido libremente por amor, según Juan capítulo 13, lleva sobre sí el juego de muerte de todos nosotros, que todos nosotros hacemos y que, al final, recae sobre cada uno de nosotros. El inocente muere por el culpable, el justo por el injusto, no solo a causa de la injusticia, como lo dice Isaías 52. El justo, uno de los que comprendió lo que es la vida, no es un bien que hay que robar, sino un don que hay que recibir y ofrecer. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe,
aumenta mi fe.